Vamos a tratar también en ese mismo editorial, quizá de manera, si no extensa, pero prestarle la atención debida a una conducta muy arraigada entre nosotros, el temor a ver hacia afuera. Prácticamente parece que estamos todavía en la matriz, nadando ahí en el líquido amniótico y solamente ver hacia adentro en ese espacio donde nos nutríamos a través del cordón umbilical, etcétera, etcétera. Sin embargo, las reglas en el mundo han cambiado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes quiero tocar un tema que me parece de suma importancia. Hace un rato, podría decir, o una hora y media, una cosa así, recibí esta nota de parte del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno. Me imagino que fue enviado a los correos o a las direcciones de todos los militantes y simpatizantes del PRI. Dice así: urgente a la opinión pública. Hace unos momentos, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió por unanimidad prohibirme calificar a Morena de narcopartido y ordenó retirar de mis redes y de las del PRI nacional los mensajes en lo que las señalé de esa manera. Esta resolución fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena, mientras México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días. Es inaceptable que el INE dedique su tiempo a perseguir palabras en lugar de defender con firmeza la libertad de expresión. Lamentablemente, esa contundencia no se ve reflejada al momento de garantizar elecciones libres de la injerencia de los cárteles del crimen organizado, tal y como lo hemos documentado y denunciado desde el año 2021. La democracia no se fortalece silenciando a la oposición ni convirtiendo a las autoridades electorales en un escudo para quienes gobiernan. Cuando una institución decide qué puede decir un dirigente político sobre el partido en el poder, deja de actuar como árbitro imparcial y abre la puerta a la censura. La verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación. En el PRI no vamos a guardar silencio, vamos a impugnar esta resolución y vamos a seguir denunciando el desastre que vive el país. Ninguna votación del INE puede borrar los vínculos, las investigaciones, los señalamientos nacionales e internacionales, ni la realidad que enfrentan millones de mexicanos todos los días. Si piensan que con censura van a cambiar los hechos, están profundamente equivocados. Luego vienen dos párrafos más, que es una explicación más de este hecho, el cual, repito, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió por unanimidad prohibirle a Alejandro Moreno calificar a Morena de narcopartido. Muy bien, vamos a ver. Lo primero que hay que decir, yo no sé cuántos de ustedes han leído el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice así, a la letra. Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser
reconvenidos por ello. Y luego dice: el presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional, etcétera, etcétera. Aquí viene una pregunta o varias. ¿Tiene autoridad esa comisión de quejas y denuncias? ¿Tiene autoridad para prohibirle a un dirigente de un partido, el que fuere, para que no diga o no se dirija a tal o cual organización, persona, etcétera? ¿Tiene facultades para eso esta comisión? Mi opinión personal, después de preguntarle a algunos abogados que conocen algo del derecho electoral y haber leído y releído este artículo, considero que se han sobrepasado, han ido más allá de lo que son sus tareas. Esta comisión o este comité, la Comisión de Quejas y Denuncias, es un órgano interno del INE. No es un órgano independiente que tenga facultades extra o anticonstitucionales. Ahora bien, al margen de esas consideraciones, hagamos una pregunta. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cómo se deberán dirigir los dirigentes de la oposición o militantes de la oposición? ¿Cómo deberán dirigirse no solo al partido en el gobierno, sino también quizá a los altos funcionarios de ese gobierno, incluida la presidenta? ¿Cómo deberían, para no generar este tipo de censura o este tipo de prohibición? La verdad es que están empezando a entrar en una situación no de miedo, me parece que es poco, sino más bien a una situación de pánico, porque han llegado a la conclusión, me decía alguien: Ángel, cuando le leí esto, la explicación es obvia, Ángel. Las encuestas que realizan diariamente en el área de Jesús Ramírez ya les demuestra que la gente usa esa expresión para referirse a Morena. Es decir, lo que buscan estas personas es que un personaje, yo decía ayer en Plática con Ángel, que el único dirigente de la oposición que estaba señalando eso de manera valiente, directa, sin eufemismo alguno, era Alejandro Moreno. Y hoy, qué coincidencia, se lanza o se aprueba esta prohibición. Es evidente que hay una corriente dentro de la sociedad mexicana que ya acepta que Morena es un narcopartido y que el gobierno que encabezan sus militantes es un narcogobierno. No porque ellos anden ahí vendiendo tachas o churros, no, sino por la complicidad con los narcotraficantes, la protección que les entregan y la impunidad que de facto les otorgan. En esas condiciones, pues, vamos a suponer que Alejandro Moreno ya no diga eso, ya no debe decir narcopartido, pero sí podría decir: es un partido político que se dedica a actividades que tienen por objeto producir, comercializar, vender, etcétera, sustancias o plantas prohibidas, pero que el Código Penal Federal califica como estupefacientes, etcétera, etcétera. ¿Eso no sería materia de la censura? El problema para ellos es que la expresión narcopartido, narcogobierno, tiene un impacto tremendo en el seno de la sociedad mexicana. La palabra misma, narco, que sería el adjetivo que se une a aquel sustantivo de partido, esa palabra, tomando en cuenta la realidad que priva en el país, ha pegado, ya la ha hecho suya la sociedad mexicana. Eso es lo que les preocupa. Entonces, señores,
llegaron tarde a la fiesta. Es decir, ustedes han sido considerados un narcopartido y un narcogobierno desde la protección, desde las visitas a Badiraguato, del bulto, desde las bolsas de dinero que recibía Mario Delgado, Andy y este y el otro y el de más allá, desde las campañas del 21, del 24. Hay candidatos de la oposición que fueron objeto de las amenazas, los secuestros de todos sus operadores políticos para que no estuvieran el día de elección, en el caso de Sonora, Sinaloa, etcétera. Es decir, no sé, lo único que ha hecho Alito es repetir lo que millones de mexicanos están diciendo diariamente en sus pláticas, en sus comentarios. Pero queda ahí la pregunta, y esto se tendrá que decidir en el seno del Consejo General. En el Consejo General del INE participan con representación los 6 partidos con registro definitivo, pero también los 2 nuevos. De tal manera que esos 8 partidos deberán decir, oigan, ¿qué está pasando? O esos partidos de la oposición, vamos a decir, el PRI por razones obvias, pero los representantes del PAN, el voto del PAN, o las opiniones del PAN, porque quizá no tengan voto, pero sí voz. ¿Qué va a pasar ahí, pues, en el Consejo General del INE con esta prohibición aprobada por unanimidad en el seno de la Comisión de Quejas y Denuncias? Esto es prácticamente cruzar la línea roja, cruzar el Rubicón, dirían allá en la etapa antigua. Es decir, ¿qué seguiría después? ¿Meter a la cárcel a quien dijera este narcogobierno, este narcopartido? ¿O solamente esta prohibición aplicaría a dirigentes partidarios? Es decir, es un absurdo esto desde cualquier punto de vista. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes en sus viajes a Europa, si es que los han hecho, han visitado la capital. Y antes de que fuere capital, existía este monumento al soldado desconocido. A raíz de la unificación alemana, este espacio cambió el carácter de militar, es decir, habían soldados con arma, con bayoneta, etcétera, pero cambió y se le dio el tono de un espacio civil completamente. Y en uno de sus muros está escrito lo que algunos conocen como la oración de Bertolt Brecht. Se las voy a leer, evidentemente ahí está en alemán, aquí está en una versión no oficial, ¿verdad? Pero ajustada a las palabras en alemán. Y dice así, el título: Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Y escribió Bertolt Brecht, aquel dramaturgo muy conocido, un hombre de letras y de teatro. Dice: primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Bertolt Brecht. En su momento, esta oración, este manifiesto, causó un impacto tremendo, pero un impacto
porque lo que está denunciando aquí este literato, este intelectual, y también un hombre con una gran conciencia política, lo que está denunciando es la apatía de la población frente a los abusos de la dictadura. En aquel entonces era la dictadura del nazismo. ¿Hay algo parecido en México? ¿Le parece que en México lo que sobra y que podemos dar y tirar y regalar a medio mundo es apatía, es valemadrismo? Si eso fuere, yo les recuerdo, después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. ¿Cuál va a ser la reacción de los otros partidos políticos o de sus dirigentes o de intelectuales? ¿Voltearán a otro lado? Algunos incluso dirán, lo tiene merecido Alejandro por su radicalismo, por atacar a estos políticos de Morena. Yo entiendo que, bueno, sí se les ha señalado, etcétera, pero esa no es la forma. Algunos van a adoptar esa posición. Es como si dijeran, bueno, vinieron por los que acusaban, por los que ofendieran, pero como yo no ofendí, pues no me importó. Sin embargo, las autocracias, los gobiernos autoritarios no hacen distinción cuando llega el momento en que su temor, su miedo, se convierte en pánico, como parece que empieza a ser el caso de Morena. No sé si esto que me enviaron directamente de la página o de la dirección de Alejandro Moreno, no sé a qué se deba, si efectivamente hay alguna comunicación escrita o fue alguna cosa, como dicen, fake, vamos a decir, pero el hecho es que aquí está esta denuncia. Alguien podría decir, no, Ángel, hombre, eso fue un buscapié a ver cuál era la reacción. Espero que no sea ese el caso. Con una situación como esta, no se juega. Hay personas que ven esto de una manera muy a la ligera. Y primero hubo una cosa que subió al Twitter Alejandro Moreno, que dice así, que es muy corta, urgente a la opinión pública. Hace unos momentos la Comisión de Quejas y Denuncias decidió por unanimidad prohibirme calificar a Morena de narcopartido y ordenó retirar de mis redes y las del PRI nacional los mensajes en los que se les señala de esa manera. Y luego ya viene el texto largo que tuve a bien leerles a ustedes. Ahora, ¿quiénes son los del ambiente político? Los que se han lanzado de manera clara, fuerte, sin reticencia alguna, en contra de lo que hace Morena, que le merece ser llamado, si no narcopartido, dirían algunos, pero un partido que apoya a los narcos, los protege, se alimenta de ellos, financiaron sus campañas, etcétera. En esencia, Morena es hoy por hoy, con méritos suficientes, un narcopartido. ¿Lo dudan ustedes? Vayan a Sinaloa. Muchos de ustedes deben de tener amigos en Sinaloa. Si no quieren ir por la inseguridad que allá reina, háblenles por teléfono. Oye, compadre, apareció esto y esto. ¿Cómo ves? Están prohibiendo que Alito diga narcopartido o narcogobierno. No, hombre, están, y les van a decir, están hasta las chanclas, compadre, metidos, hasta el cogote están metidos. Ellos son los que protegen a este y al otro. El caso de Rochamoya, me dice, le van a decir, no es el único. Es apenas la puntita del iceberg. Y si van a Tamaulipas, igualito. Y si van a Sonora, igualito.
Y si van a Baja California, igualito. Y si van a Michoacán, igualito. Y así, buena parte de la geografía mexicana está plagada de eso. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? Porque esta reacción es la típica reacción de aquel que se asusta de una situación que él ha generado, pero que ha llegado a un punto en donde ya no puede quitarse ese mote, ese apodo o ese calificativo. La verdad es que cuando un gobierno o cuando un grupo de funcionarios de ese gobierno, en este caso los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, actúa así, es porque los domina el pánico ya. Cuando un gobierno autoritario entra en esa situación, las torpezas son las que toman el lugar del análisis objetivo, de la prudencia, de la sensatez, y a esa torpeza viene otra peor y otra peor y otra peor. Por eso, los partidos que realmente estén convencidos de que hay que hacer algo frente a estos, pues no les queda, no digo que defiendan a Alejandro Moreno, que se pronuncien en contra de una decisión de este tipo. ¿Por qué? Porque como diría Bertolt Brecht, primero se llevaron a Alito, pero como yo no era priista, no me importó. Piénsele, señores, y esto no es una cosa secundaria. Esto es la expresión viva, pero estúpida, digna de un retrasado mental, del autoritarismo más chafa. Si piensan que se van a quitar ese mote de narcopartido o narcogobierno, qué equivocados están. Vamos a ver qué sucede mañana, si hay noticias, si esto desaparece o si esta comisión dice no, nos excedimos, o el Consejo General del INE dice hay que desechar eso. Pero por lo pronto, las cosas no pintan bien. Muy bien, vayamos ahora a una cuestión rápida también. Un buen amigo de la ciudad de Durango le preguntó, él es abogado egresado de la UNAM, él es una persona ya mayor, con una gran carrera en el ámbito jurídico, y le ha preguntado a una buena amiga nuestra allá en Durango, que si por qué me dirijo yo a la UNAM como UNAM. Y le hace él un pequeño y apretado recuento, según su punto de vista, de dónde proviene la degradación de la universidad y ubica esto en el rectorado del doctor Carpizo. Yo difiero de esa apreciación y voy a dar mi punto de vista para que entiendan por qué me refiero a la ex UNAM como actual UNAM. Bueno, primero vayamos a los hechos. La Universidad Nacional Autónoma de México, durante algunos años, algunos hablan de decenios, mantuvo ese carácter de universidad nacional porque en el país prácticamente la gran institución educativa, se le llamaba la máxima casa de estudios del país, y por allá había unas cuantas universidades de provincia, estatales, sin recursos, sin instalaciones adecuadas, con 2 o 3 carreras ahí, leyes, contadores, psicología, etcétera. Y entonces eso justificaba, vamos a decirlo así, el llamarle a la UNAM o que tuviere en sus siglas lo de nacional. Y nadie protestaba, porque miles y miles de jóvenes de todo el país venían a la Ciudad de México a estudiar a la UNAM. También otros veníamos al Politécnico, pero como éramos nosotros los patitos feos, no teníamos la relevancia que tenía
la UNAM en aquellos años. Recordemos que desde Miguel Alemán, abogado, egresado de la universidad, luego tuvimos después a Ruiz Cortines, que no tenía carrera, no tenía oficio, pero luego vino los abogados de la UNAM, Echeverría, López Portillo, etcétera, ¿verdad? Y entonces se pensaba que la universidad era cuna de presidentes, era un lugar donde se incubaban y producían los presidentes de la República. Entonces, ¿quién le iba a prestar atención al Politécnico? Muy bien. Pero México empezó a cambiar. Y recordemos que en esos años la colegiatura en la universidad eran 252 pesos, que era una cantidad, vamos a decir, respetable. Muy bien. Pero empieza el país a cambiar. De los años 40 a los años 70, el crecimiento demográfico promedio anual en esos 30 años fue 3.2, 3.3%, lo cual hubo una gran explosión demográfica, muchos jóvenes, etcétera, y eso dio lugar al gigantismo universitario. Y la universidad, de ser un espacio óptimo para 40, 50 mil estudiantes, de repente ya tenía, incluyendo los bachilleratos o la Escuela Nacional Preparatoria en aquel entonces, que llegó a tener, si no estoy equivocado, 8 o 9 planteles. Entonces la universidad se convierte en un monstruo y la presión presupuestal es muy alta, con niveles de inflación también muy altos, y la universidad empieza a entrar en los principios de una crisis producto de la escasez de recursos para poder sufragar los gastos de todo tipo que tenía. En esas condiciones, allá por los años 80, empieza algo que podríamos llamar como consecuencia o lo que quieran ustedes de aquel movimiento del 68, y empieza un proceso para sindicalizar a los estudiantes, perdón, a los maestros y a los administrativos por otra parte. Ahí está el germen de la degradación académica y administrativa de la universidad, al margen de quién estaba de rector en ese entonces. Se dieron acontecimientos antes de eso, actos de un salvajismo condenable, la forma como sacaron al doctor Ignacio Chávez de la universidad, como sacaron al doctor Pablo González Casanova, ¿verdad? En esas condiciones, ahí empieza a aflorar una sobredemanda que llegaban y órale, pues ¿cómo le hacemos? Pues quién sabe, ya reprobarán y se irán. Y el campus empieza a convertirse, después del movimiento del 68, en un espacio de venta de chucherías, de informalidad, de puestos de sopes, de garnachas, quesadillas, tortas y de artesanías, etc. Y llega el doctor Carpizo entonces a la universidad. En ese momento hay una situación crítica en la universidad. Ante aquella falta de recursos y sobre todo que dentro de la matrícula había un porcentaje importante de estudiantes provenientes de escuelas privadas, se planteó la posibilidad, dependiendo de lo que arrojara un estudio que se ordenó, para ver cómo se podía paliar esa situación de escasez de recursos que tampoco el gobierno federal tenía. Recordemos que allá por el año 88, si no estoy equivocado, hubo un mes donde la inflación a tasa anual fue 158%. Había meses de 11, 12% la inflación. Era evidente, pues, que no alcanzaban los recursos, y recuerdan ustedes el famoso plan de choque,
aquel que se puso en práctica para detener eso que era una gran sangría y una situación crítica. Se elabora ese estudio, ojo, no era una decisión tomada, era un estudio para analizar opciones, vías, etc. Y uno de los elementos era la aportación voluntaria de los estudiantes o de sus familias para que la UNAM redujere su situación precaria. Pero en ese momento, los aguiluchos y revolucionarios que no participaron en el 68 dijeron: aquí somos. Quieren privatizar la educación superior y debemos defender la educación pública impartida por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y surgió el Consejo Estudiantil Universitario, el movimiento más reaccionario en la historia de la universidad. Ya alguna vez hablaremos del otorgamiento de la autonomía por parte de Portes Gil en aquellos años, ¿verdad? Entonces, la huelga duró casi 9 meses y ahí es donde hubo 3 dirigentes principales: Carlos Simas Jr., Manuel Ordorica y el Mosh. Y ahí andaba una muchacha flaquita, huilita, diríamos en Sonora, cargándole el portafolio, cargándole papeles al que era su compañero en ese entonces. ¿Qué sucede en esa etapa, en esos 8 o 9 meses? Afloró la degradación de la universidad como institución. Ahí es donde se pierde todo respeto a la autoridad académica, a la autoridad administrativa, con estos vándalos. Se hace una negociación, sale Carpizo, etcétera, etcétera, y llega un grupo de delincuentes, ya cuando regresan las clases, y se apropian del auditorio Justo Sierra. A la fecha, vamos a decir, casi 40 años después, está en poder de un grupo de delincuentes el auditorio Justo Sierra, que es parte de las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a ponerlo fácil, del 88 a la fecha son 48 años, no, 38 años, del 88 a la fecha son 38 años. Vamos a decir 6 periodos de rectores, pero no fueron 6 los rectores porque casi todos ellos, sobre todo cuando llegó la mafia de los doctores, se quedaban 2 años. Pero hubo una parte ahí con Carpizo que estuvieron los abogados, vamos a decir, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero luego los desplazaron los médicos y que hasta en el periodo anterior fueron los que partieron el queso. Juan Ramón de la Fuente, José Narro, Soberón, Graue, creo que el otro, hasta que lo sacaron y llega este inútil Lomelí. Y la universidad degradándose y aumentando su dependencia sobre los recursos públicos. ¿Y quién iba a hablar ya de cuotas? Menos ahora que les cobran 25 centavos. En esos años se da un proceso de degradación de la calidad académica, del control administrativo que lo tiene en muchas áreas de la UNAM el sindicato, el Estunam. Se reparten plazas, canonjías, privilegios, etcétera. Muy bien. En esas condiciones, ¿qué es lo que pasa con la rectoría? Su gran objetivo es no enemistarse con esos grupos, empezando por los vándalos que son los dueños del auditorio Justo Sierra, que le llaman Che Guevara, ¿verdad? Pero durante aquella rectorado de González Casanova, crearon una modalidad de educación media superior, los SHs. No sé si recuerda usted. Entonces, en el nivel medio superior ya no solo tenían
la Escuela Nacional Preparatoria con sus 8 o 9 planteles, sino ya tenían los SHs. Hoy los SH son nidos de delincuentes, de narcotraficantes, etcétera, de golpeadores, de porros, Vallejo, Azcapotzalco, etcétera. Pero al mismo tiempo, en esos años, en la UNAM empieza la UNAM a convertirse en una lonja mercantil de estupefacientes. Si usted es adicto a alguna cosa de esas, camina usted hacia los frontones y ahí encuentra hasta los detente que usa el bulto López Obrador, de tocho morocho. Todavía hoy. Entonces, en ese momento, ¿dónde quedó la vieja UNAM? Donde era un prestigio único que tenía en el país. Los maestros estaban orgullosos de ser catedráticos en la Facultad de Derecho, en medicina, en ingeniería, arquitectura. Y hoy, un porcentaje altísimo de los maestros son esa nueva forma de esclavitud académica que se llama maestro por horas. Y ustedes verán en las torres de investigación o en los centros de investigación una bola de viejitos de bastón y con un tanque de oxígeno, pero no se pueden pensionar o jubilar por pensión por vejez, edad avanzada, etcétera, porque al hacerlo perderían una serie de complementos a su magro salario. El doctor Narro, hay que reconocer, ante ese problema, batalló y logró que la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, que poco le importaba la UNAM, no obstante haber obtenido su título de licenciado en Derecho en la universidad, en la Facultad de Derecho, junto con José Antonio Mir. Él era chico y TAM. Y no hay dinero, y no hay dinero, y no hay dinero. Entonces les dio, creo que 200 millones de pesos, una baba de perico, y entonces algunos investigadores pudieron obtener una pensión más o menos digna. Pero la situación ha vuelto a la vieja realidad. Y esto sucede también en el CINVESTAB, en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un proceso que primeramente es difícil determinar el punto donde se inicia un proceso de degradación como el que ha afectado a la UNAM para convertirla en lo que yo llamo hoy la UNAM. ¿Y qué significa eso de la UNAM? El habla chilanga, el habla aquí en la Ciudad de México, es muy dada a ese tipo de inflexiones. La UNAM, mano. En cambio, decir la UNAM, mano, pues como que es más largo, no suena. Pero en cambio, la UNAM, mano, por eso digo yo, la UNAM, una institución hoy elefantiásica, casi 400,000 estudiantes entre chico y grande, entre licenciaturas, entre media superior y posgrados, que es inmanejable. Entonces, ¿qué hace la rectoría? Y más inútil que está ahorita, deja hacer y deja pasar. Y el sindicato es el que amajuja. Entonces, con todo respeto para mi amigo Juventino, que dice que empezó con el grupo de los del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que empezó la debacle, no es así, Juventino. Fue un proceso donde intervinieron múltiples elementos para dar lugar a una situación que llegó el momento en que se convirtió imposible, salvo medidas radicales que nadie se atreve a proponer siquiera, mucho menos llevarlas a la práctica. Hoy la Universidad Nacional Autónoma de Nacolandia no tiene remedio. ¿Qué van a hacer para bajar esa matrícula, separar todo lo que es media superior y crear una institución o algo diferente, separada totalmente de la universidad? ¿Qué va a pasar cuando la
se cancele eso del pase automático, por ejemplo. Es una aberración total. Véanla ahorita. Están batallando con 20, 23 mil o no sé cuántos estudiantes, pero los otros, que pueden ser unas bestias peludas, pero vienen de las preparatorias o los SHs, no tuvieron que hacer examen y entran directitos. Eso es injusto, es desigual, ¿verdad? Pero bueno, ese es problema de los estudiantes de la UNAM, ¿verdad? Esa es la historia o la explicación de esto que yo llamo la UNAM. Satisfechos entonces.